La realidad dicta que si la planta fuera legal, realmente sería mucho menos inseguro, no solo consumirla, sino adquirirla, y que no tendría que estar ninguna de estas relaciones o estos actos relacionados con ningún acto de violencia. Yo no tendría que por qué financiar una guerra comprando un porro, ni comprando una flor, ni nada por el estilo, y ese es el factor fundamental, entender que tenemos derecho a la libertad y que hoy está puesto no solo en los derechos internacionales humanos, sino en la Constitución Política Colombiana de 1991. Vale. Vos como activista, ¿cómo ves el surgimiento de diferentes colectivos a nivel nacional con respecto a la legalización o a la regularización de la marihuana, y si crees que todos estos colectivos se pueden transformar o son un movimiento social fuerte que puede impactar pues en las políticas estatales? Bueno, el tema de la generación de colectivos a nivel nacional siempre ha sido un motivo de celebración, porque siempre alegra que más y más personas se sumen a esta causa de liberación, pero también es una cosa que implica compromiso y que implica hacer un trabajo bien hecho. No solo es decir que ayuda a la marihuana, que la liberen, es decirlo con argumentos, es saberlo decir, es saberlo argumentar, es entender en los lugares tanto de formación académica como de toma de decisiones políticas, como de construcción social, y hasta, por qué no, en los lugares de entendimiento de la economía de un país, poder hablar referente a eso. De entrada, yo te puedo decir, la comunidad canaria colombiana es un movimiento social. Entonces, decir si los colectivos van a ser un gran conglomerado, un movimiento social, ya lo son. Algunos más articulados que otros, unos con más apoyo popular que otros, pero sigue siendo un movimiento social. Hoy lo que hacemos, y hemos sido claros, no es pasar de un movimiento social a un movimiento político, sino generar un ala o una asignación, un círculo político en el movimiento social. El movimiento social debe seguir siendo un movimiento social y nunca debe perder su base de ser un movimiento social, pero hoy debe tener también un lazo, un brazo, como lo dirían por ahí, político, porque necesita generar incidencia en los lugares de toma de decisión políticas del país, a tomarse consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones, el Senado, ¿por qué no la presidencia? Creo que es lo que funda hoy. La invitación siempre es a que los colectivos, cuando hablamos de colectivos a nivel nacional, deben ser fuertes a nivel regional, porque a veces pensamos mucho la intervención en políticas nacionales cuando no entendemos ni siquiera cuál es su aplicación real en territorio, y debemos entender que más que unirnos todos bajo una sola voz, desde una demanda hacia solo el Estado y hacia Colombia, todos debemos unirnos, pero es para generar acción propia en nuestras regiones. O sea, deben unirse, voy a poner un ejemplo, no solo para que todos vayamos a Bogotá al Congreso a alegar, sino para que todos vengan a Medellín, los de Bogotá, los de Cali, a dar talleres, pero los de Medellín vayamos a Cali y a otros lugares a dar talleres, pero que los de Cartagena viajen a Bucaramanga y los de Bucaramanga vayan a Pasto y los de Pasto vayan a La Guajira, porque a veces nos quedamos mucho en la pretensión de acciones políticas amplias en esos lugares de toma de decisión, cuando en territorio aún no hemos logrado romper el tabú, aún no hemos logrado un respeto, un diálogo abierto con la institucionalidad, y eso son cosas fundamentales, y eso es algo que nos falta, porque si en cada ciudad no somos fuertes a nivel de ciudad, pues va a ser muy difícil que cuando nos unifiquemos seamos fuertes, porque cuando la representatividad solo es una palabra, y yo represento gente, pero realmente la gente no se siente representada por mí, es bastante complicado. Entonces, ese es como el llamado. Y es un llamado claro que hemos hecho hace mucho tiempo, que es el fortalecimiento regional
va a permitir la articulación nacional y la transformación nacional, pero si no hay una fuerza regional, pues terminamos siendo simplemente sujetos de diversas partes del país, no líderes y activistas de diferentes partes del país. Son dos cosas muy diferentes. Seguro que en todos los departamentos de Colombia hay usuarios de marihuana y que todos nos deberíamos unir, sí, pero es diferente unir a usuarios de calle que están pensando simplemente en consumir, en usar la marihuana, a articular un montón de activistas que son líderes, que tienen reconocimiento en su territorio, que han hecho acciones en su territorio para transformar, porque también hay que entender eso. Todos somos parte importante de este sistema, somos las hormiguitas las abejitas de la colmena, dirían por ahí. Pero no todos son zánganos, sino todas son reinas. Y hay que entender también eso, hay gente que tiene intenciones de luchar, hay que articular con esos líderes, hay que formar también a los líderes, es algo fundamental que por lo menos estemos hablando un idioma, si no es igual, muy parecido, y que entendamos algunos conceptos básicos fundamentales, no solo en el tema específico de la marihuana, sino en el tema legislar, en el tema de política nacional, de política internacional, porque cuando decimos es que queremos esto, pero no lo dan y no entendemos qué es lo que sucedió, como el decreto que en pocos días firmará el presidente Santos frente a la regulación de la marihuana. Vemos un montón de activistas celebrando que los van a sacar del negocio. Entonces no entiendo también eso, o sea, a veces solo compartimos la información de medios y, como les dije, los medios son conglomerados que manejan una agenda. Tenemos que ir a las fuentes, tenemos que ir al lugar, desde lo que se escribe, y leer con lupa de detalles cada una de las palabras y cada una de estas, qué es lo que está diciendo y hacia dónde está llevando esto. Consideramos que la política debe ser colombiana, desde los colombianos, con colombianos y para los colombianos, porque también la hace un colombiano pero para que la ejecute un gringo. No, ahora tiene que ser un colombiano para que la ejecute un colombiano y para ayudarle a los colombianos. Y eso tiene que ser claro. Hoy nos están pidiendo, y ese es el tema, unos registros internacionales, que porque vamos a pedir licencias de exportación. O sea, hoy primero pensamos en producir marihuana para venderle a los gringos que en darle a nuestros propios pacientes en Colombia que están muriendo. Ahí es donde están las fallas y los problemas, y eso es por lo que luchamos, realmente por la libertad, y una libertad entendiendo qué es lo que está pasando. No es gritar que la legalicen, la legalizaron, no, sí, pero ¿cómo la legalizaron? No es el fin la palabra legalización, sino que una legalización implica una ley. Una ley no solo es un Twitter, Juan Manuel Santos, decir legalizamos la marihuana y ya. Una ley implica muchos artículos, muchos decretos, extensiones a la norma, permisos, licencias, y todo eso hay que buscar que esté buscando es el bien de los colombianos y no simplemente un monopolio particular. Vale, como activista canábico, ¿qué nos podrías decir acerca de las estrategias que se siguen o que han venido teniendo los colectivos para lograr que el Estado escuche pues sus peticiones? Yo creo que han sido pocas. Creo que las estrategias han estado mucho más encaminadas en el trabajo social, en el trabajo de territorio, de campo, en informar a los usuarios, en informar a los no usuarios, pero un diálogo constante con la institucionalidad ha sido difícil. Gracias a la constancia que se ha tenido, se han logrado espacios en los diálogos nacionales sobre drogas, en el foro de solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia, realizado en el año 2013, también tuvimos presencia. Entonces hemos logrado presencia en eventos, foros, simposios institucionales donde se debate este tema y donde se escucha nuestra posición. Pero valga la aclaración, en muchos de estos eventos se recoge toda la información. Después de recoger esta información se generan unas relatorías, y cuando vamos y leemos esas relatorías, mucha de la información que se había recogido no está presente, pero la firma de uno como parte de un colectivo sí está. Entonces
muchas veces es una forma de utilizar a la sociedad civil para validar las ideas que ya el Estado tenía impuestas. Y eso hay que mencionarlo. Las estrategias han sido a veces acercarnos a procesos de pronto locales, a secretarías de salud o departamentales, secretarías departamentales de salud, proyectos de drogas. Algunos hemos tenido acercamientos con senadores, pero creo que falta mucho. Creo que las estrategias de diálogo concreto con el Estado han sido pocas, ya que, o sea, ni siquiera es una cosa de organización, porque las organizaciones existen, sino es una cosa de reconocimiento social, y es un reconocimiento social que hoy la comunidad da, pero que ellos no quieren aceptar. Ellos hoy suponen que están hablando con unos drogadictos o con unos líderes que quieren legalizar la marihuana porque ellos fuman, pero no entienden que hay una representatividad de un montón de usuarios y de población que se siente afectada por la prohibición. Entonces creo que ha sido difícil, creo que las estrategias que han sido buscar citas, enviar cartas, generar campañas reaccionarias, en algunos casos los abogados, yo no soy abogado, han puesto demandas, han puesto tutelas frente a campañas de La Mata que Mata en su momento, Colombia un territorio libre de drogas, y pasar a esquemas un poco más desde la mitigación del riesgo y el daño. Pero creo que ha faltado mucho, creo que hoy para la institucionalidad es poco o casi nada lo que nos considera como un movimiento social importante y serio, y que por eso se toman decisiones y decretos como el que hoy firma, no, 3 o 4 días firmará Juan Manuel Santos, donde uno dice, ¿quién hizo eso? No, el ministro de Salud, y bueno, y los asesores de él, sus asesores de drogas del Estado, de la presidencia, pero vas a ver, y es una cosa tecnocrática, es una cosa burocrática, de asignación de puestos al dedal, pero un montón de gente que no conoce la realidad de drogas del país, que no ha vivido las vicisitudes de la prohibición, que realmente está muy desconectada de la realidad de la marihuana en Colombia. Entonces, o sea, las estrategias hoy son pobres, hay que buscar más, pero más que las estrategias de buscar diálogo con ellos es hacer parte del Estado. O sea, realmente uno no puede estar pensando que uno no es el Estado, todo ciudadano hace parte del Estado, el Estado somos todos, y eso es lo que debemos entender como ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos no solo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, libertad de culto, de cultura, salud, vida, como lo mencionaba ahora, libertad de conciencia, derecho a la intimidad, no solo que tenemos derechos políticos, derecho a elegir y ser elegidos, y eso debe ser fundamental en este aspecto. O sea, yo no necesito que me escuche un senador, necesito tener un senador que realmente nos represente, no tener que estar mendigando a gente que, aparte de que son cargos de elección popular, siguen siendo empleados públicos. Hay empleados públicos de elección popular y hay empleados públicos de simplemente a dedo, de los que los ponen, o licitatorios, por decirlo de alguna manera, pero todos siguen siendo empleados públicos, y eso habría que entenderlo. Y es triste uno tener que decir que uno es empleado público, uno le tiene que mendigar para que te escuche y defienda tus derechos. Creo que como colombianos nos merecemos mejores políticos, y esos mejores políticos, lo decía Lula aquí en la Claxon muy claramente, debemos ser nosotros. Si consideramos que todos son corruptos, pues debemos ser nosotros los que hoy decimos no queremos más corruptos, necesitamos nuevos políticos, y por qué no nosotros ser esos políticos.